Les doy la bienvenida a los profesores Loreto Corredoira de la Universidad Complutense de Madrid y a Rodrigo Cetina Presuel de la Barcelona School of Management, Universidad Pompeu Fabra. Me vas a disculpar cualquier misspelling a nuestra universidad. Y también le agradezco muchísimo y le doy la bienvenida a Carmen Beatriz Fernández de la Universidad de Navarra, y también que quiero saludar muy afectuosamente a Catalina Andrea Gaete Salgado del Observatorio Complutense de Desinformación. Gracias a todos ustedes por acompañar y por la mentoría a nuestras estudiantes. Este evento de hoy, Desinformación Electoral en Español durante la elección de 2024, no sería posible sin la iniciativa y la coordinación del Observatorio Complutense de Desinformación. A ellos les doy las gracias. En este ratito que tenemos, primero van Ana y Darian, que van a estar con la ayuda de Mariana Navarrete también, un poco conversando sobre su experiencia, sobre lo que aprendieron, lo que detectaron, lo que se han sumergido, nos van a contar de este proyecto, y luego entonces le damos la bienvenida a Rodrigo, a Carmen y a Loreto, que van a continuar contándonos desde su perspectiva como profesores e investigadores. Este momento nos trae a una conversación que es más urgente que nunca para entender a esta comunidad latina que en este país ya sobrepasa los 60 millones, y que nos ayuda también a determinar una manifestación clave de cómo la información se da, sobre todo a partir de esta lección de la que seguiremos escuchando tanto. Así que sin más, las dejo. Bienvenidos a todos. Para que podamos ver. Claro, adelante. Ya, ¿verdad? Hay que compartir la pantalla, ¿no? Present full screen. Yo te puedo ayudar a ver por lo que Creo que hay que compartirlo en el Zoom. Sí. Yo te puedo ayudar con esa parte. Abre el Zoom. Y entonces aquí le vamos a dar share. Y Your screen. Y Max, no olvides de dar a grabar. Bloquea la luz. Está bien. Voy a parar, pero la luz me dio. Bajo a present, ya. En el Zoom, ¿nos pueden confirmar si pueden ver la Dije, voy a pararme, pero acá creo que sí me paro acá tal vez. Se ve perfecto. Gracias mil. Gracias. Chicas, ¿tienen agüita aquí? Gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá, acompañarnos y dejarnos presentarles un poco de lo que hemos trabajado pues con estos maravillosos periodistas, una colaboración muy, muy bonita que la universidad nos ha podido hacer para Darian y para mí. Hoy vamos a hablar un poco del tema de la desinformación electoral y pues todos los medios que hemos logrado cubrir. No, sin duda, primeramente muchísimas gracias a Loreto, a Beatriz y a Rodrigo por su mentoría durante todos estos meses. Sin duda fue un proyecto que fue muy interesante, al menos para mí. Creo que Anita puede estar de acuerdo conmigo, aprendimos muchísimo y espero que ustedes también puedan aprender un poquito de todas las cosas que hemos descubierto a lo largo de casi, creo que fueron 2 meses de exhaustiva investigación en redes sociales y otros medios. Entonces, no se sientan mal si quieren alzar la mano y hacer una pregunta. Estamos aquí pues para compartir, no solo para que nos escuchen y pues creo que sin más que decir, creo que podemos empezar. Pues bueno, me voy a iniciar presentándonos. Me llamo Ana Valdez Arabia, estoy en mi tercer semestre del periodismo bilingüe. Estoy haciendo una concentración con televisión también. He tenido la oportunidad de trabajar con medios como NBC Nueva York y Telemundo 47 durante el verano y pues también con medios dentro de la universidad como es nuestro New York City News Service, el Mount Heaven Herald y también uno en Upstate CNI Latino. Entonces he logrado como ver todo este tema de cubrir las comunidades hispanas y latinas y creo que pues tener la oportunidad ahora desde más el tema del fact-chequeo y asegurarnos de cómo fue el tema de las elecciones, pues fue un bonito paso de darlo. Bueno, y mi nombre es Daria Mozo, también ese es mi tercer semestre aquí en Craig Newmark, soy parte del programa de periodismo bilingüe.
Y he trabajado, pues más que nada me gusta mucho lo audiovisual, me gustan mucho los videos, me considero que me encanta mucho editar videos y algo muy similar a Anita, me gusta mucho cubrir comunidades latinas, usar el poder de mi segunda lengua, que es el inglés y el español, pues para cubrir historias relacionadas a la comunidad latina y no solo hablar de ellas, pero ser capaz de entender más allá de lo que se ven en las redes y de lo que se ven en otros periódicos y llegar a una audiencia mucho más condensa. Mis objetivos cuando me gradúe, pues Dios quiera conseguir un trabajo, conseguir un trabajo en donde puedo usar estas habilidades que he aprendido, incluyendo pues el trabajo de poder aprender a fact-chequear diferentes informaciones en redes sociales y eso es todo de mí. Pues en un resumen de lo que logramos hacer durante estos 2 meses y medio con carrera a las elecciones, todo el equipo hizo un seguimiento de 93 cuentas y canales en Estados Unidos que pues se dividían desde lo que son fact-checkers, como lo que Carmen Graciela en un principio decía, Univision tiene fact-chequeando, PolitiFact, Lit Stories, luego había los 39 cuentas de individuos, entonces como más centrado en lo que cada perfil en diferentes redes sociales como que publicaba. Luego teníamos los foros y canales que eran 17, entonces estos eran como ya grupos armados donde ya habían más conversaciones y pues donde muchas veces se compartían ya diferentes noticias, entonces hacíamos todo un tracking de hecho. Y pues 18 mainstream media que era desde Telemundo, Univisión, Fox News, Al Día, también periódicos latinos como El Diario aquí en Nueva York, La Opinión en Los Ángeles. Entonces, como pueden ver, realmente es una multitud de diferentes medios que nuestra comunidad latina consume y pues que todo el equipo logró seguir y investigarlos, chequear todas las noticias que se estaban haciendo con respecto a las elecciones. ¿Necesitarían quiere añadir algo? No, yo creo que es perfecto. Creo que algo de las 39 cuentas de individuos es de que no solo fueron cuentas, checked, o sea, de gente famosa, todo, sino que fue una combinación de personas, ya sean individuos comunes como cualquier persona que tiene una cuenta de Instagram o Twitter, hasta gente famosa como ven ahí Elon Musk o Laura Loomer. Fue una combinación de todo eso que logramos encontrar todo lo que van a ver a continuación. Bueno, entonces empiezo yo con mis hallazgos y como yo fui, ¿cómo se llama? I'm sorry. Como yo fui pues encontrando toda esta información. Las redes sociales principales que usé para esto fueron Twitter, Facebook, Instagram y TikTok en diferentes cuentas. Y medios de noticias que más que nada los usé para verificar información y verificar si estas cosas que veíamos en redes sociales eran verdaderas o no. Fueron CBS, MSNBC, USA Today, PolitiFact y CNN Fact Check, que a pesar de que puede que no sean como muy latinos estos medios, hay muchos latinos aquí en Estados Unidos que consumen estos medios. Muchos latinos no entienden español y entonces se basan en estos medios, ya sea en las redes sociales o en las páginas oficiales, en donde pueden encontrar esta información. Y lo que dije, los perfiles investigados fueron mayormente de cuentas personales y microinfluencers, o sea, personas que tienen entre 1,000 y 10,000 seguidores, que puede que en modo de redes sociales puede que sea un número muy chiquito, pero en realidad es un número muy grande y sí influye en una gran cantidad de personas. Y no solo de la cantidad de personas que incluye esos 1,000, sino cómo cada uno de esos 1,000 afecta a todos los que siguen esas cuentas. Entonces, uno de los, ¿se puede? Sí. Una de las hallazgos que encontré fue información incompleta. Mucha de la información que era falsa no era necesariamente falsa porque fuera falsificada, sino por la falta de información que en ella se encontraba. Algunos de los casos, pues, como en este video que van a ver, este video fue creado principalmente en Facebook y se fue yendo a otra plataforma que es TikTok con un usuario llamado, no quiero decir la palabra, muestra cómo el vicepresidente Mike Pence dice que él quiere respaldar a Kamala Harris y a Tim Walz para las elecciones de 2024. Y si se puede poner, se puede como escuchar lo que puede decir. Y aquí está también la traducción. Cannot endorse ignoring our national debt that reached $35 trillion. This is impressive. And for my part, I'm staying out of the president.
Podemos ver el video desde el principio y de ahí ya les explico cómo. For Kamala Harris, President of the United States. Tim Walz is her running mate. Period, paragraph. I think it's important that we understand exactly what's coming down. But in the same breath, we also need to think about who we are as consumers. Me and my former running mate cannot endorse what must continue. I should have set aside my oath to defend the Constitution and acted in a way that would have overturned the election. Bueno, entonces, como pudieron escuchar, si alguien puede, pueden ver que mucha gente pensó, y este video, pues, se interpreta como que no Tim Walz, como que Mike Pence está dando su apoyo a Kamala Harris y a Tim Walz durante a las elecciones, diciendo de que él no puede endorse a Donald Trump. Y mucha gente de verdad se lo creyó, mucha gente de verdad sí estuvo compartiendo este video, tomándolo como cierto. Me hubiera encantado poner alguna foto en los comentarios para la próxima, pero hubo mucha gente que de verdad que lo compartió, sobre todo por el hecho de que inició en Facebook, el rumor lo iniciaron en Facebook y se fue transportando a otras plataformas digitales, pero en realidad no fue así. Este video es falso, este video no tiene, el contexto es equivocado, porque si es verdad, van a ver en el video real que está aquí de KRRE, en donde muestran que sí, Mike Pence no quiso endorsar a Donald Trump, pero también se mantuvo firme que tampoco iba a endorsar a Kamala Harris. Entonces, si vemos el video. Campaign. For the reason that I just cannot endorse this growing abandonment of our allies on the world stage that's taken hold in parts of our party. I cannot endorse ignoring our national debt that reached $35 trillion just in the last week. I cannot support marginalizing the right to life in our party, as we saw on the national platform. And between me and my former running mate, I cannot endorse President Trump's continuing assertion that I should have set aside my oath to support and defend the Constitution and acted in a way that would have overturned the election in January of 2021. I could never vote for Kamala Harris as President of the United States or Tim Walz as her running mate. Period, paragraph. And I think it's important that we understand exactly what's Como coming pudieron down ver the en ese tracks video, from the lo other side. específico, y creo que él fue más que claro sobre ese punto, pero el simple hecho de lograr simplemente cortar esa parte y se dan cuenta cómo cambió completamente el contexto a parecer algo completamente distinto. Entonces, esto fue una manera muy común de desinformación, y creo que fue una de las primeras que encontré. Me pareció tan interesante como con un poco de curiosidad puedes encontrar realmente que si es el contexto real o no. Información distorsionada o editada, y esta es la que personalmente me dio tanta risa, porque fue un video de lo más, ya van a ver, y creo que van a estar de acuerdo conmigo. Información distorsionada o editada, que no necesariamente tienes que ser un editor máster para poder lograr ese tipo de videos y que de alguna manera se vean creíbles. En algunos casos de desinformación, los videos se editaron con la intención de crear escenarios que nunca ocurrieron, o crear o hacer pensar que algo pasó cuando en realidad nunca pasó. Este TikTok que van a ver es sobre una supuesta entrevista de Donald Trump tuvo con Sean Diddy Combs, que si saben, se ha escuchado mucho de él a lo largo de estos meses, y que básicamente esta entrevista habla sobre cómo Donald Trump dice que está muy orgulloso de él y que está feliz, y básicamente mostrando que son como que muy buenos amigos. Entonces, si podemos ver el video. Yeah, I'm an entertainer, entertain people, no matter what time of day, whether you like it or not. I'll go all day, all night. I will tell you that you do fantastically well. Yes. You know, just tremendous. You really, it takes a tough guy. Hey, it takes the brains and it takes the this, Yeah. but it also takes the toughness.
went to bed like 4 o'clock. Well, I really like you, and I would tell you if I didn't, because, and by the way, I think at a certain point, everyone will. Beautiful. Que tiene 20 años menos. We all human beings, and a few people were saying I was just, I was this violent character. Bueno, es un video un poquito largo, casi de 1 minuto, no lo vamos a poner todo, pero básicamente se da una idea de cómo es el contexto de, parece de que Donald Trump y él son muy amigos y que están hablando sobre lo orgullosos que están el uno del otro. Primeramente, lo primero que pensé cuando vi este video es, creo que es falso, porque uno, no se les veía a los dos juntos en escena, o sea, en la misma toma en ningún momento. Y segundo, la conversación, si escuchas todo el video, por ahora no vamos a poner todo por tiempo, pero si escuchas todo el video, la conversación es muy incongruente, sorry. Y en realidad, buscando las entrevistas, me di cuenta y averigüé que en realidad, sí es verdad que estuvieron en el mismo programa, en el mismo TV show con Charles Rose, pero ambos estuvieron en diferentes años. Creo que Donald Trump estuvo en 1997, Sean Combs estuvo en 1999. Y segundo, como pueden ver, los dos están en el mismo lado. En cambio, en el video se ve como que están facing each other, que se ven como que uno está acá y el otro está acá. Y ahí es cuando uno se da cuenta que ya el video es falso por ese motivo. En efecto, mucha gente creyó esto, mucha gente empezó a no querer que Donald Trump ganara porque decía tener influencias con él por este video exactamente. Ahora, sí existen como un poco de evidencias de que a lo mejor sí fueron amigos, pero al menos en este video, específicamente, este video es falso y este video no es cierto. Y antes que se me olvide, este video, si lo vuelves a buscar, lo más seguro es que no te aparezca. Después de un tiempo, este video dejó de existir en el usuario de TikTok de esta persona. Primeramente quiero que vean la mano de Teen Walls y me digan qué parece. ¿Puedes ponerlo? ¿Está? Sí. Parece como que si está sacándote pues este dedo a una audiencia. Y mucha gente de verdad que sí lo estuvo compartiendo. De hecho, encontré este video porque un amigo que ya no es amigo, lo acabo de eliminar de mi Instagram por salud mental, lo compartió y dijo, esta es la clase de vicepresidente que quieren tener. Y compartió este video. Se me hizo muy interesante porque primero, no sé si están de acuerdo conmigo, la calidad del video está medio extrañita y eso ya te da como que ya algo que pensar. Entonces volvemos al tipo de desinformación que existe y es la manipulación de contexto. El video como tal no está manipulado, pero puede que el contexto o la manera o simplemente por un ángulo distinto pueda parecer una historia en algo completamente diferente. Entonces, como ya dije, esto se vio inicialmente en Instagram, pero se fue a otras plataformas, se fue a Twitter también, pero eso lo descargué de TikTok. Como ven, diferentes cuentas estuvieron compartiendo el video. Y se ve como él está maldiciendo con el dedo a unos estudiantes de escuela durante un juego mientras él iba saliendo. Y en efecto, esto era falso. El video como tal no es falso, no hubo ningún tipo de edición ni nada, pero un movimiento de cámara o simplemente grabar el lado equivocado nos hizo apreciar esta imagen que no es verdad, porque aquí en la cuenta oficial de Teen Walls, verificada de Teen Walls en Instagram, se ve como está haciendo la misma pose. Si pueden ver la mano aquí y la mano acá, te das cuenta que es el exacto momento en donde él apunta con el dedo acá. Entonces, fue interesante, fue chistoso y definitivamente es algo que quería compartirlo pues, sí. Siguiente. Este es otro de desinformación para desacreditar competencia y oh my God, cuántas de este tipo de cosas no vimos antes de las elecciones en donde un candidato estaba uno encima del otro y que así, de que no, de que Trump decía que Kamala esto y Kamala decía que Trump era esto y era una pelea sin fin que hasta el día de hoy continúa. Entonces, nada, no es un secreto para nadie que Donald Trump es muy abierto en su red social, Truth Social, y que muchas veces de llegar a ser abierto puede decir cosas que ni siquiera son verdad. Por ejemplo, Donald Trump, el expresidente, a través de su cuenta de red social, dijo que
la ayuda que el presidente Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta dieron por el huracán Helene. Helene, yeah. Fue vista negativamente por todos y que en Carolina del Norte realmente ellos no hicieron nada. Y aquí es lo que él dice, incluso insultando a Joe Biden, diciéndole Sleepy Joe, esto es verificado, la cuenta de él es verificada y esto fue un screenshot que yo tomé el día que él publicó, que fue en octubre 3 del 2024, que es durante esas fechas donde pasó el huracán en, en Carolina del Norte. Aquí por el otro lado tenemos también a la presidenta Kamala Harris, donde en una entrevista con el MSNBC aseguró que Donald Trump dejó la peor economía desde la Gran Depresión y que por culpa de eso perdieron puestos de trabajo, específicamente en la industria manufacturera. Incluso si podemos ver al principio. Madam Vice President, you just laid out your economic vision for the future. Yeah. But still, there are lots of Americans who don't see themselves in your plans. For those who say these policies aren't for me, what do you say to them? Well, if you are hardworking, if you have the dreams and the ambitions and the aspirations of what I believe you do, you're in my plan. You know, I have to tell you, I really love and am so energized by what I know to be the spirit and character of the American people. We have ambition, we have aspirations, we have dreams. We can see what's possible. We have an incredible work ethic. But not everyone has the access to the opportunities that allow them to achieve those things. But we don't lack for those things. But not everyone, you know, gets handed stuff on a silver platter. And so my vision for the economy, I call it an opportunity economy, is about making sure that all Americans, wherever they start, wherever they are, have the ability to actually achieve those dreams and those ambitions, which include for middle-class families, just being able to know that their hard work allows them to get ahead, right? I think we can't and we shouldn't aspire to have an economy that just allows people to get by. People want to do more than just get by. They want to get ahead. And I come from the middle class. Look, my mother raised my sister and me. She worked hard. She saved up. By the time I was a teenager. Madam Vice President, you just laid out your economic vision for the future. Over the last 4 years, there have been tremendous economic wins, and you've just laid out the big plan. But still, polling shows that most likely voters still think Donald Trump is better to handle the economy. Why do you think that is? Well, here's what I know in terms of the facts. Donald Trump left us with the worst economy since the Great Depression, when you look at, for example, the employment numbers. It was during COVID, and employment was so high because we shut down the government, we shut down the country. Even before the pandemic, he lost manufacturing jobs by most people's estimates, at least 200,000. He lost manufacturing plants. Ask the auto workers how he lost auto plants. We have grown over 20 new auto plants. He has an agenda. Let's just deal with right now going forward, not to mention what happened in the past. He has an Ahí agenda pudieron that escuchar will include tal cual como making it estaba more hablando. difficult for workers to Ella earn asegura que Donald overtime. Trump dejó, pues, perdón por la tardanza, no me acordaba dónde estaba el comienzo del video, pero ahí lo pudieron escuchar. Ella afirma de que Donald Trump dejó una economía terrible, incluso peor, desde la Gran Depresión, pero ninguno de estos dos es realmente cierto. Entonces vamos con el siguiente slide y les explico cómo se vio eso. So, primeramente, volviendo a lo de Donald Trump diciendo de que Kamala Harris y que Joe Biden no hicieran absolutamente nada y que básicamente los esfuerzos que hicieron para ayudar fue una porquería. La verdad es que esto es falso porque el gobernador de Carolina del Norte dijo públicamente que estaba agradecido por la ayuda que el gobierno de Biden pues le había ofrecido, y si podemos hacer clic al video, pues bueno, pueden ver que es falso lo que dijo Trump sobre que nadie está agradecido. Pues no es cierto, porque él mismo lo dice
en su conferencia de prensa. Good morning, everybody. Our emergency responders are continuing to rescue people and rush aid to the mountains. The challenges are immense, but our joint response effort has and will continue to be massive. No matter who or where you are in Western North Carolina, if you need help, we are working around the clock to reach you. Yesterday, I talked with first responders and healthcare workers whose actions have been heroic. And I thank volunteers who are helping in every way they can. We know the devastation brought by Hurricane Helene is beyond belief. Communities were wiped off the map. Dozens of lives lost. Hundreds of roads remain damaged or impassable. Communication has been difficult due to cell phone and power outages. Many people were waiting for days trying to get in touch with loved ones, and thankfully, many of them have, but some of them are still waiting. Access to water is difficult for many people. Across the region, more than 460,000 customers are without power, down from a peak of more than 1 million. Bueno, ya voy a volver a esa parte. Hay un minuto específico en donde él se agradece a Joe Biden y a todo el equipo por ayudarlos. Pero si vamos rápidamente con... y volvemos al ejemplo de Kamala Harris diciendo que Donald Trump dejó la peor economía incluso antes de COVID-19. Pues esta es una fuente que CNN lanzó un artículo hablando sobre que esto era falso. Y según las estadísticas del Departamento de Labor, se confirmó de que sí es verdad de que hubo una gran escasez de trabajo durante 2020, todos los pasamos durante la pandemia, pero fuera de ahí, la economía no estuvo tan mal incluso antes de cuando Trump entró a la presidencia. Entonces, y de hecho, justo antes del colapso en la pandemia, pues la economía añadió casi 414,000 empleos en el sector manufacturero, que como dijo Kamala Harris en su entrevista, pues no fue del todo cierto. Entonces, una disculpa por el otro video. Voy a volver a eso y me voy a acordar en qué minuto era. Información falsa en comerciales. Este fue el que más me sorprendió porque realmente hubieron muchos comerciales en donde tiraban mucha desinformación sobre los candidatos. Por el momento voy a hablar de este porque creo que fue el que más resonó conmigo y el primero que encontré. En octubre de 2008 salió al aire un comercial donde se aseguraba que Kamala Harris ignoró la ley Jessica en el 2015. Para los que no saben, la ley Jessica es una ley en donde prohíbe a los abusadores sexuales de menores a estar cerca de menos de 3,000 kilómetros de distancia de cualquier escuela o parque público. Y según este comercial, que fue creada en California, ella no quiso apoyar en ningún momento esta ley y que ella apoya a violadores. Entonces, si vemos el comercial. As San Francisco DA, liberal Kamala Harris let killers go free. And as California Attorney General, Kamala continued to put criminals first. After a little girl was raped and buried alive, laws were passed to keep sex offenders away from children. Kamala ignored Jessica's law and allowed convicted sex offenders to live near schools and parks. Kamala Harris has always put criminals first. Don't make America her next victim. Make America Great Again, Inc. is responsible for the content of this advertising. Yeah. Este comercial, de hecho, salió en televisión en California, creo que un mes antes de que sean las elecciones presidenciales, por lo que mucha gente sí lo vio. Pero la verdad es de que este video es falso, la información es falsa, porque según un artículo de KLCA News, el tribunal no anuló la ley en sí, sino que se afirmó que los delincuentes sexuales, era una ley muy difícil de poner en marcha, porque si bien la idea en sí de dejar que los abusadores sexuales estén lejos de los niños, realmente no era una idea muy
a la hora de buscar apartamentos, buscar dónde iban a vivir estas personas, no era tan eficaz como sonaba pues cuando primeramente se propuso esta ley. Y que en ese caso no necesariamente ella iba a eliminar esto, iba a decir no, no estoy de acuerdo, simplemente que en este tipo de casos se iban a examinar caso por caso. Entonces, ahí está un screenshot del artículo en donde le confirman y eso. Creo que no más. Entonces, eso es todo de mí. Si alguien tiene una pregunta ahorita o quieren decir algo, no sé. Sí, ¿Cómo estuviste monitoreando todas estas cuentas? soy chismosa. Entonces, ¿Tenías notificaciones? no, de hecho, siempre tuve un ratito como en las mañanas, a veces me levanto, incluso en las noches, como simplemente chequeando, revisando, leyendo. Muchos de los videos que me encontraba, creo que mientras más ponía como buscaba, más me aparecían con el tiempo, como es TikTok. Entonces, a veces me salían estos videos y realmente estuve en un mindset de, ¿será verdad? Como que llegó un momento en que me traumé, como que será verdad, necesito averiguar si esto es cierto. Entonces, ya poco a poco se fue dando. Yo sé que suena como que, wow, ¿dónde encontraste eso? Pero una vez que te pones en marcha y una vez que lo empiezas como a hacer y empiezas a ponerte el mindset de que, oh, ok, tengo que estar seguro de que esto es verdadero, ¿no? Pues te vas dando cuenta que en realidad hay muchas cosas que parecen verdad, pero no lo son. Y también puedes pasar 1 hora al día. Tengo muchas notificaciones en mi email sobre New York Times, CNN, um, medios en español que te llegan notificaciones, entonces pues también por ahí. Sí, no. ¿Estás en un método de investigación para poder encontrar todo esto o tu mamá estaba siempre mirando todas las noticias? Fue una combinación. Habían algunas veces que los medios mismos sacaban como que esto es falso y de ahí pues se veía el video y podía yo verlo y se me hacía la vida un poco más sencilla. Pero habían otros, creo que fue en el ejemplo de Teen Walls, que yo lo vi, yo dije, esto parece ser falso porque ahí está la página y todo. Y de hecho fue Rodrigo que me dijo como que, no, sí es falso y salió un artículo que nunca había visto en donde sí se confirmó que era falso, entonces para verificar que la información en verdad sí era. Porque sí hay muchos fact-checkers en todo el lugar, en todos lados, en donde están al pendiente de que si esto es falso o verdadero. Entonces, la ventaja que yo tuve fue de que puedo tranquilamente chequear esto realmente es falso, ¿no? Y ahí pues se verificaba si era o no. Como hicieron el proceso de fact-chequeo, tanto lo que encontraban en social media como lo que sacaron para contrastar con las fuentes de medios, para determinar si era información que estaba bien presentada, cómo cruzaron la información. De hecho, sí fue bastante, pero creo que el simple hecho, al menos para mí, no sé si Anita tengas como tu proceso de encontrar esta información, pero al menos para mí fue siempre empezar con redes sociales, porque ahí es donde más se consume la mayoría de noticias, especialmente para la generación Z, la generación más joven, en donde y además es porque ahí yo estoy más pendiente de las noticias y de ahí sacando lo que ves en redes sociales, si algún medio lo cubrió. Y si no lo cubrió, puedes ahí confirmarlo por cuenta propia. Siempre, si lo investigas lo suficiente, te va a salir algo relacionado con esa noticia. O si no, en algún momento va a salir, pero siempre sale. Sí, básicamente nuestro mismo equipo, como éramos tantos medios que estábamos analizando, la plataforma que teníamos tenía FIMI, que es lo que estábamos usando como para determinar si algo era falso o no, y como Darian mostró, o sea, especificar, ¿es esto desinformación en el tema de contexto? ¿Es esto editado? ¿Es esto algo que los candidatos están usando en contra del otro? Entonces, al usar el FIMI era básicamente un análisis de, ok, esta es mi noticia, va, entonces, ¿qué es lo que está intentando decir esta noticia? ¿Es falso? Y íbamos llenando las casillas y ya después, cuando habíamos acabado de analizar los medios que cada quien tenía y la plataforma misma comenzó a armar como todo nuestra database, básicamente ya fue más fácil como meterlo, pero todos estábamos usando como ese mismo método de FIMI. No sé si Rodrigo, Loreto, Carmen, ¿quieren hablar? Sí, bueno, bueno, primero, esto FIMI es una metodología que inician OTAN, NATO y Acción Europea, que es Foreign Interference and Manipulation of Information, ¿no? Y tiene esta taxonomía
qué es lo que es falso, qué es lo que pretende, qué canales utiliza, qué objetivos tiene, etcétera, ¿no? Y como bien decía Dani Darren, nos permite clasificar, luego corroborar que es falso, pues sí, o buscando en fact-checkers o en medios que cubrían la noticia, nos permitía, a veces autoridades también, nos permitía saber cuando algo era o no. Y además nosotros, aparte de ponerlo todo en la plataforma, nos reuníamos una vez a la semana y presentábamos algunos de los casos, sobre todo cuando teníamos dudas de, bueno, no estoy seguro. Y siempre había alguien que decía, bueno, yo he visto este y aquí, como el caso que decías tú de Tim Wolf, Sí, ¿no? sí, sí. Yo justo lo había visto también, porque mucha desinformación se repite una y otra vez y nos permitía contrastar esta parte, sí. Anita, ay, yo tengo otra pregunta. Es también un poco. ¿Cuál de todas las redes sociales de lo que ustedes encontraron resultó ser la más tendenciosa en términos de información manipulada? Una pregunta. Esa es la ¿Qué pregunta. diríais vosotras? Creo que, bueno, de lo que Darían vio, creo que yo sí estaba viendo más la parte de TikTok, pero teníamos dentro del equipo alguien que sí estaba monitoreando como Telegram, por ejemplo, canales que habían de difusión en Twitter WhatsApp también, en WhatsApp. Entonces ahí fue donde creo que vio realmente, creo que lo van a hablar más después, pero en la primera presentación que hicimos como hace una semana, ellos hizo como un buen trabajo mostrando todo, como todas las cuentas que había estado viéndola y antes resulta de que en X más que todo, lo que antes era Twitter, era más fácil bajar esa database, ahora que ya es propiedad de Elon Musk, ya han cambiado como esas restricciones y ya no es fácil bajar esa database, así que ella lo estaba haciendo creo que manualmente, ¿verdad? Y clasificándolo manualmente. Toda esa parte de las redes sociales, pero ella estaba más específica en Twitter, por ejemplo, y Telegram, que era donde había más Va a hablar de eso también. difusión. Un poquito, sí. Sí. Yo creo que es difícil decir cuál es la que más. Todas están mal. ¿No? No hay ninguna que esté particularmente bien, ¿no? Todas tienen problemas. Yo creo que es un poco difícil decir cuál, porque también influye mucho qué estás mirando. ¿No? Yo, por ejemplo, miré mucho YouTube y claro. O sea, nosotros no podemos, por lo que nosotros analizamos, no podemos decir cuál fue donde hubo más desinformación. Pues eso, esa no, Ya. porque claro, nosotros vamos del incidente hacia la red y no al revés, pues no, entonces no habría que haber usado otra. Lo que se puede decir en metodología, pero- algunos incidentes o tarjetas que les llamábamos de contenido es cuáles han tenido una difusión que es inexplicable Claro. si no hay una participación expresa de alguien, ¿no? O de un youtuber o de Elon Musk en el caso O bots. o bots. Mm. O sea, que quizás es más interesante, ¿no? O sea, Sí. ¿quién fue más amplificador? Eso sí podríamos saber. no tanto la creación del contenido, que también hemos diferenciado las dos cosas, quién crea el fake o sencillamente quién distorsiona, pero luego además quién le da un especial alcance, ¿no? Yo creo que también otra manera de verlo y que es muy importante es qué red social no está haciendo el trabajo de intentar detener la circulación de esta información, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, Sí. X cambió mucho, antes Twitter hacía más, pero también, por ejemplo, YouTube, por ejemplo, hasta este año, YouTube prohibía hablar de fraude de 2020, ¿no? De election denial alrededor de January 6 y todo esto, y después levantó estas restricciones, ¿no? Tomó una decisión primero y después tomó la siguiente. Ahora ya no voy a controlar esto. Una más y ahí vamos con Anita porque tiene que presentar. Mencionaste que alguna de los videos lo bajaron. Sí. ¿Cómo monitoreaste eso? No sé. Algunos de los videos ya estaban en páginas, en artículos escritos por Pachequeando y otros de desinformación, donde mostraban dónde se había iniciado, pero realmente es que no hay, muchos de los videos cae en el que empieza en algún lado y vienen usuarios, lo descargan y lo comparten en otros sitios. Y entonces es una cadena que nunca para. Entonces realmente se hizo el esfuerzo por buscar pues la cuna de donde inició todo, pero realmente es que es un poco difícil, pues, debido a toda esta cadena que se va y es en muy corto tiempo.
en muchos usuarios que van descargando el video y lo van subiendo, lo van subiendo, lo van subiendo y así sucesivamente. Por eso, o sea, siempre se busca que el incidente hacerle una captura de pantalla, porque es muy frecuente que el primer emisor luego lo borre, ¿no? O se lo borran. O se lo borren. O lo borra la plataforma, pues también puede pasar, pero por eso la captura es importante o ponerlo en un repositorio si es un video o sea. Y muchos fact-checkers lo ponen en archive.org, ¿no? Y queda ahí, pero a veces la plataforma desaparece. Bueno, yo hablarles de los medios analizados que yo tomé durante estos meses. Todos son los medios que pues tienen en base el español, como La Opinión, que es un medio popular en Los Ángeles, El Diario, que se encuentra acá en Nueva York, que es el más antiguo de Estados Unidos, el Nuevo Herald, que es la versión en español del Miami Herald, que se ubica en Florida, CNN Español, que es un medio de noticias español internacional, y El País, que también es un medio de noticias en español de alcance internacional. ¿Quieres cambiar aquí? Tal vez. Bueno, básicamente voy a iniciar con La Opinión y El Diario. Justamente estaban preguntando de cómo íbamos analizando las noticias. En estos dos medios que yo tenían como este tema de la cobertura centralizada en temas específicos, como eran las elecciones, ya tenían como sus pestañas creadas para Donald Trump y Kamala Harris. En ambos medios parece que tienen la misma plataforma para el website, y básicamente era algo muy fácil de entrar, y si tú te entrabas a la pestaña de Donald Trump te salía toda la cobertura que estaban haciendo de Donald Trump, y si te entrabas a la de Kamala Harris te salía toda la cobertura. Tenían ese foco en los candidatos, tenían una narrativa muy similar también, las noticias que presentaban esa narrativa muy alineada, enfoques y con líneas editoriales casi parecidas, que se me hace interesante porque pues ambos están en diferentes costas. Este está en la costa como oeste y este en el este. Y tenían este formato de qué dijo él versus qué dijo ella, que justamente Darían mencionaba en un principio, ¿no? Que, como les digo, tenían esto de destacar un estilo comparativo de Trump dice esto de Kamala, o Kamala dice esto de Trump, y van publicándolo todo ello. En el tema de las coberturas de cada candidato, por ejemplo, la cobertura de Trump en general terminaba siendo muy negativa muchas veces, y aunque tenían un poco de fact-checking, estos reportes muchas veces carecían de esa evidencia de, ok, dijo tal cosa, pero nosotros hemos fact-chequeado y pues resulta que esta es la verdad. Y en el tema de la cobertura de Harris era un poco más positiva, en particular el board de La Opinión había respaldado su candidatura, así que cuando yo veía ambos medios, en el de La Opinión, todas las noticias que salían de Kamala tenían como esta luz un poquito más positiva en el reportaje, que pues muchas veces puede ser como misleading, puede cambiar el contexto de lo que están reportando al haber puesto su board editorial en respaldo de su candidatura. Acá, por ejemplo, son dos screenshots. Uno es de la página de Harris en La Opinión. Como pueden ver, los que les mencionaba, La Opinión había sacado su mismo medio de que respaldaban a Kamala como la presidenta. Y en la página de Trump, pues como pueden ver el tipo de como formato que usaban. Y como pueden ver, por ejemplo, solo el 22 de octubre tienen como 3 diferentes noticias de Trump. No, mentira, son 5 diferentes, y luego el 23. Y la forma en la que yo al menos lo trabajaba era de que yo trataba de chequearlo cada día, en la mañana y en la noche antes de irme a dormir. Y como los viernes nos reuníamos, el jueves era donde intentaba meter toda la información que podía, porque el jueves a veces pasaba algo y ponían como un update de todas las noticias que habían hecho hasta ese momento. Lo que yo hacía básicamente con estos medios era un doble fact-checking, entonces a menudo realizaba este doble chequeo de las noticias que habían subido, trataba de contrastarlo tal vez con otros medios que habían subido la misma noticia, o ver si de repente ellos habían sido el único medio que lo habían subido, o en qué se estaban basando, si se estaban basando en un post que Trump hizo en Truth Social, o en una entrevista que tal vez Kamala dio. Así que eso yo lo hacía como para tratar de ver dónde faltaba ese contexto y darle un poco más de claridad para que estas afirmaciones hayan sido publicadas. En El Diario, por ejemplo, había esta noticia sobre que Trump estaba demandando por $10 millones a Google porque, a CBS por la entrevista de Kamala Harris. Entonces, acá era un contenido donde le faltaba contexto, y la razón por la que faltaba contexto era porque El Diario reportaba sobre la manipulación de entrevista en CBS. Había fact-checking, no mucho, solo habían citas de la defensa de parte de Trump y lo que él decía respecto a CBS y lo que CBS decía.
El diario debería haber añadido que efectivamente hay dos versiones de la entrevista, porque si bien hubo un editaje, no se mencionó eso, solo se hablaba del que se había subido, por un lado, en el tema de la promoción de CBS sobre esa entrevista a Kamala. Entonces, una de las entrevistas, pues era esa que CBS había subido, que era el teaser en X, y la otra era la que era la actual entrevista que todo el mundo también vio. CBS afirmó que tenía ambas versiones de la entrevista, no solo la que Trump dice que fue editada. Y mi proceso fue chequear el video de la entrevista, las redes de CBS para constatar la información del diario. En la plataforma que estábamos usando justamente, habían como que más de cada tweet que había puesto Truth Social, perdón, haciendo referencia justamente a este video. Y pues como pueden ver, son más de 10 veces que él dice, no, CBS hizo esto y Kamala y demás. Y también el mismo screenshot que es de la corte donde él está haciendo su caso con CBS. Gracias. El siguiente, igual viene del diario, era donde Trump decía, afroamericanos y latinos que voten por Harris deben examinarse la cabeza. Esta era una información distorsionada. Entonces, ¿por qué era distorsionada? Porque el diario solo menciona una vez sobre el comentario, lo dice básicamente en su lead y después completamente se enfoca en otros tópicos no relacionados con lo que estaban intentando reportear. Básicamente lo pueden llamar como un título amarillista, como para atraer y tener más tracción de audiencia. No hay fact-checking cuando se dijo este comentario o cuando se sustenta con un link de repente de el mitin donde Trump dijo esto, como para mostrar que efectivamente lo dijo, ni se menciona más detalles. Entonces, como les decía, en el primer lead, ahí es donde dice, ¿no? El expresidente Donald Trump ha intensificado sus ataques dirigidos a votantes, diciendo durante un mitin en Atlanta el martes que los afroamericanos hispanos que voten por la actual vicepresidenta deberían hacerse examinar la cabeza. Y ya luego, pues, salta, ¿no? Al tema de las críticas. Y más abajo en el artículo ya cambia totalmente a católicos y gente mayor. Entonces ya no tiene nada que ver con lo que inicialmente estaban hablando. Lo que yo hice fue contrastarlo con otros medios que habían cubierto justamente esa noticia. Entonces me llegué con este artículo de NBC, que si bien estaba en inglés, hablaba exactamente de cuándo, en qué momento dijo Trump, ¿no? Entonces, como pueden decir, ese fue un closing message sobre diferentes grupos y ahí dice exactamente lo que dijeron, ¿no? El quote directo de hecho. Mi proceso en eso básicamente fue fact-chequear si se dijo esto o no se dijo, y por qué este artículo lo metimos en la plataforma era porque el artículo desinformaba, ya que hablaba de como el comentario como tal, pero no estaba explicando más el por qué, no tenían como un sustento, y más como les digo, era solo la frase, pero no explicaban más, y ya el resto del artículo ya no tenía nada que ver con ese inicio de cobertura que estaban pretendiendo hacer. Siguiente, por favor. Este era del país, con CNN y el país, como eran medios más internacionales, entonces era como que yo vi que tenían más bases muchas veces para el reportaje, para asegurarse de que estaban haciendo su fact-checking. Por ejemplo, este que hablaba sobre Donald Trump trata de politizar con mentiras del desastre del huracán Daylen, que era justamente algo que igual Darían lo presentó con los temas de TikTok. El fact-checking acá pues sí había sido confirmado. El país reportaba sobre Trump y sus comentarios sobre el huracán Eileen. ¿Había fact-checking? Sí, hay un enlace directo, de hecho, a este Media Monitoring Suite, que básicamente es sobre el momento en el que Trump afirmó que llegaba a Valdosta, en Georgia, y decía que pues Biden se estaba durmiendo, que no estaban ayudando a las personas afectadas por el huracán. Entonces, ¿qué hizo el país? Básicamente reportó y en un párrafo explicaban de que no había sido así, de que el gobernador en Carolina efectivamente había dado una respuesta, y envían a este Media Monitoring Suite donde de hecho hay mucho contenido que tratan de sacarlo de la televisión o del momento donde los candidatos o personas que están, ¿no? A cargo de diferentes estados dan a los medios, y pues acá como pueden ver es donde el gobernador está diciendo que no, que de hecho él ha hablado con el presidente y que sí están recibiendo ayuda por el huracán Eileen. Entonces, en este caso, el país desmintió a Trump y fact-chequeó, ¿no?, que los estados afectados por el huracán sí habían recibido ayuda del gobierno. Y pues ese proceso fue para fact-chequear los links que usa el sustento el país. El tema detrás de esto es básicamente que el mismo bulo viene como desde Trump, y el hecho de cómo el mismo medio es capaz de hacer ese fact-checking para que nosotros podamos ponerlo, ¿no? Siguiente.
Este es del Nuevo Herald y de CNN. Ambos tienen más especificaciones con sus títulos cuando reportan y explican muy bien el bulo, que es básicamente lo que nosotros queremos hacer, como también le estábamos explicando de dónde nace esta noticia, como dónde está su cuna, que es lo que nosotros tratábamos de ponerlo a la plataforma para poder entender si era algo que tenía que estar dentro o si no tenía que estar dentro de nuestro análisis. En este caso, pues uno era sobre cómo Trump estaba visitado en Colorado y esta ciudad que estaba envuelta en narrativas de que estaba el Tren de Aragua, que es una banda criminal. Básicamente lo que hizo pues el Nuevo Herald es como que se enfocaba en esa noticia en específica, hablaba sobre lo que estaba pasando y también sustentaba con pruebas lo que se estaba haciendo, ¿no? Y tratábamos de fact-chequear y yo sacaba ese bulo de la noticia, que en este caso es lo que Trump decía que era una narrativa falsa. Y en el otro que hizo CNN es el 6 de enero, que era este grupo que aún está muy activo, que se enfocaba en pues tratar de hacer de nuevo lo mismo que había pasado en las previas elecciones, y es que este año Trump también perdía. Este es un reportaje bien largo de CNN, entonces como en mi caso yo me estaba enfocando en medios como escritos más que todo, a veces eran reportajes muy largos y pues si no te lo lees todo, y a veces eso pasa con la gente, solo se lee los primeros párrafos y dice es verdad o es falso, pero no leen el resto del contexto, pues es muy difícil ver realmente la realidad de hecho, ¿no? Entonces yo me sentaba, pues y me lo leía todo, revisaba cada link que podían tener para sustentar esa prueba. En este caso era sobre los partidarios que estaban intentando socavar elecciones. CNN tiene esta específica quote que dice, ¿no?, que es la entrevista a Iván Raiklin, que es uno de los líderes de estos grupos, y pues cuando se refiere a él, básicamente dicen, a principios de este mes dijo tal cosa, y cuando hace el hyperlink, pues te envía justamente a este video donde él está hablando de que sí, que efectivamente ellos se están preparando para este 6 de enero que viene en caso de que Trump pierda de nuevo. Así que eso es, por ejemplo, algo de, ok, hay un bulo detrás, pero hay medios como estos que sí están como fact-chequeando y asegurándose. Y como yo les digo, de nuevo, yo me encargaba de hacerle ese doble fact-checking y más que todo ver, ok, de dónde estaba saliendo este bulo y pues ver de ponerlo tal vez en la plataforma para que veamos cómo también se está transportando este bulo, que muchas veces tal vez no es necesariamente dentro de una red social o demás, es una repetición dentro de medios más grandes que como en la opinión o el diario muchas veces no lo expanden más o no lo explican, y pues ahí también se crea esa desinformación, ¿no? Y ya nuestra comunidad, nuestra audiencia, en este caso latina, puede decir, sí, ellos dijeron esto, es verdad, o eso dijeron ellos y es falso, pero hay un contexto más grande detrás de ellos que pues esa es nuestra labor para hacer. Y eso sería como mi parte de lo que yo logré ver en estos meses. No sé si tienen preguntas para nosotras, para el equipo. Todos claros. No sé si igual por Zoom tienen preguntas, no sé dónde Toman las preguntas al final, ¿no? También. Vale. Para no, pues la pizza parece que está llegando. Ya casi viene, ya casi viene. Bueno, pues muchas gracias. Minimizamos las cámaras, ¿no? Para que se puedan ver. No, no se puede probar. ¿Y cómo lo hago? Hay algún niño ahí Un micrófono, conectado. Jorge. El micrófono, por favor. ¿Es me oído mal? Ok. Ya. Entonces, así. No, me pongo aquí y vosotros habláis. Bueno, pues muchas gracias Ana y Darian por la presentación, pero también por todo el trabajo durante todos estos meses, ¿no? Haciendo esto y las reuniones y la paciencia de trabajar con nosotros también. Por cerrar un poco esta primera parte que habéis presentado también, una de las cosas que nosotros nos temíamos, que nos hemos temido con muchas elecciones de otros países que el grupo, el Observatorio Complutense de Desinformación ha analizado, es que estas narrativas, esta desinformación afectara al proceso electoral, ¿no? Afectara
en particular a las instituciones, ¿no? En Estados Unidos nos temíamos, hay ciertas vulnerabilidades que tiene el proceso que nos hacía temer que pues, la desinformación en torno al mismo circulara sin control antes, durante y después de la elección, ¿no? Una de ellas que haya más de 10.000 jurisdicciones, ¿no? Que hace muy complicado conocer las reglas, que la ciudadanía conozca cuáles son las reglas, cómo funciona el sistema electoral. Y otro, el tiempo que se tarda en dar los resultados finales y certificar la elección, ¿no? Ahora sabemos, a través del trabajo que hace AP, Associated Press, quién ha ganado, pero no se ha terminado con el conteo de los votos, ni la certificación se hará hasta mediados del mes de diciembre, ¿no? Ni el colegio electoral votará hasta después de eso y el presidente entrante tomará posesión hasta pues mediados del mes de enero, ¿no? Esto es muy diferente al resto de países donde el conteo es mucho más rápido y la gente toma posesión mucho más rápido, ¿no? No hay este espacio para estas narrativas. Sin embargo, en Estados Unidos circularon las narrativas, siguen circulando ahora, hay mucha gente que en las redes pone en duda la elección, aunque quizá ahora no son los candidatos mismos o el gobierno el que la está poniendo en duda, lo cual hace mucha diferencia, ¿no? Las narrativas no tienen tanto impacto. Pero creo que esto nos demuestra dos cosas. Una, que desafortunadamente la desinformación ha ayudado a que la gente confíe menos en sus instituciones, en las instituciones electorales, en el gobierno, pero también desafortunadamente en la prensa, ¿no? En la prensa como institución. Tenemos un problema y es que si no hay hechos en común en la sociedad, pues la gente no puede tomar decisiones informadas y por lo tanto no podemos tomar buenas decisiones, ¿no? Y esto debe preocuparnos, ¿no? Yo creo que tanto Carmen como Loreto pueden hablarnos un poco de las narrativas que hemos visto, pero quizá podríamos empezar, Loreto, si quieres hablar del peligro en general de las narrativas, de la desinformación y de la polarización y del papel que debería jugar la prensa libre como garante de la democracia, ¿no? Y después, si quieres, Carmen, vamos un poco específicamente a las narrativas, que tienes un slide para esto. Bueno, muchas gracias también a Carmen y a todos esta facultad estupenda, también localizada aquí en medio de Manhattan, o sea que estamos encantados. Sí, efectivamente, nosotros pensamos como ir un poco a grandes ideas de fondo de todo el proceso, ¿no? Para complementar lo que han hecho Ana y Arián. Y yo, efectivamente, una de las cosas que veo importante que sugería Rodrigo, aunque es como es muy elemental de nuestra profesión como periodistas y como docentes, que es efectivamente la importancia de que la prensa libre es una de las garantías, si no casi la más importante en un sistema político democrático. Y en ese sentido, personalmente me ha preocupado en este proceso, como en otras elecciones españolas, pero también se ha visto en las argentinas o en las de Chile. En cada uno de esos países trabajamos con diferentes equipos, como los medios tradicionales, como podemos discutirlo aquí también con los que estáis como colegas, ¿no? Los medios tradicionales han perdido parte de su rol dentro de este nuevo ecosistema. Y aunque nosotros hemos seguido un número importante de prensa, de televisión, nos ha faltado quizá un poco más de radio, sí que vemos que frente a los nuevos medios, incluso a los nuevos pseudomedios, por no llamar medios, a canales de YouTube o a determinados portales o sitios que no cumplen el mínimo de estándar éticos, ¿no? en la elaboración de la información o en el manejo de las fuentes. Y eso creo que ha debilitado, por eso, o ha incrementado mejor la sensación de ruido o la sensación de desinformación, ¿no? Porque al final no es tanta, ¿no? Si uno analiza el número de incidentes que hay, pues bueno, y indudablemente pues ellas han destacado varios, nosotros hemos manejado hasta 100, pero muchos, Carmen lo dirá luego, son reincidentes. Pero ¿por qué tiene el público la sensación, ¿no? Y ha salido incluso una investigación del Pew Research Center sobre esta cuestión, de que tiene la sensación de que no estás bien informado, ¿no? Que no sabes exactamente cuál es la verdad, ¿no? Creo que eso, que han perdido fidelidad
por parte de sus lectores o de sus escuchantes, las radios, las televisiones, la prensa tradicional, no solo entre la generación más joven, sino con todos. Y también porque pienso, pero podemos dejar para otra segunda cuestión, ¿no? Claro, algunos medios le han hecho un flaco favor en ese sentido a los candidatos, ¿no? Algunos por haber entrado en esta dinámica de se edito una entrevista, ¿no? Como ha pasado en el caso de CBS, la edición de unas frases relacionadas con Netanyahu, de la candidata demócrata, que le hace perder prestigio, ¿no? Y yo creo que justo si algo necesitamos es recuperar el prestigio en las grandes cabeceras de la televisión, ¿no? Yo creo que algunos nos hemos formado, yo me acordaba de los programas de 60 minutos en los años 80, 90, en la facultad, pues como líderes, ¿no? Bueno, lo mismo claro, yo no le pido tantas responsabilidades luego a Elon Musk como dueño de una red social, porque él tiene eso, pues como hace 30 o 20 años Google tenía o era dominante en los buscadores, pero a un medio sí que le pido esa responsabilidad de trabajar mejor, independientemente de que puedan endorsar o no a un candidato u otro, que esa es otra cuestión, pero que trabajen bien por la información, ¿no? En ese sentido digo que nos falta un poquito volver a reforzar nuestro papel como periodistas, como reporteros, ¿no? Bueno, si en la pizza hay que hacer una pausa. Carmen, no sé si quieres que ponga Sí, espero, sí, Espera, pero sí, sí. un poquito para comentar que efectivamente, ¿no? O sea, yo coincido con vuestra postura. O sea, en parte lo que estamos viendo de los medios es una ausencia de la creación de comunidad, o sea, de cuando los medios pierden esa facultad tan importante de la comunicación, que es crear la comunidad también, ¿no? O sea, no solamente hacer broadcasting, sino también escuchar y crear posibilidad de que existan verdades compartidas en una sociedad. O sea, eso es muy importante, ¿no? Y es a lo que aludías al principio, ¿no? O sea, los alternative facts van en contra de esa creación de verdades compartidas y eso puede ser peligroso, ¿no? Entonces, los medios los medios necesitan volver a tener esa capacidad de crear y aupar las verdades compartidas que son las que nos integran como sociedad, ¿no? Entonces, a ver, cuando tenemos el mainstream, todo se aboca a endosar muy parecido a lo que pasó en 2016, ¿no? O sea, tú tienes todas las grandes cabeceras de los medios endosando a una de las opciones, pues incurres en ese pecado quizás, ¿no? De dificultar la creación de las verdades compartidas de la sociedad que son tan importantes, ¿no? Bueno, y facilita la irrupción de estas verdades a medias o de estas medias verdades que desarrollan narrativas y que pueden ser narrativas muy poderosas que son las que venimos interpretando y que vienen ustedes haciendo en ese seguimiento, ¿no? Y ahí sí creo que se puede entrar en lo de las narrativas, ¿no? O sea, nosotros hicimos a partir de este análisis o esta disección, esta taxonomía de los incidentes, pues tenemos ya yo creo que más de 100, ¿no? En total, pero esas 100 al final pueden agruparse. Yo creo que en 4 categorías básicas y en la intersección de esas 4 categorías básicas. O sea, hay 4 tipos, casi todos los incidentes que hemos venido analizando se inscriben dentro de una de estas 4 categorías: categoría migrante, categoría
catástrofes, categoría sistema electoral o categoría falacia y ataques personales, ¿no? Que tú lo llamabas ataque al adversario, ¿no? Pero que básicamente es lo mismo. Entonces, pero hay luego las intersecciones, ¿no? Entonces nosotros hemos visto, por ejemplo, narrativas que intersectan mucho el tema migrante con el tema catástrofe, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Joe Biden solamente está ayudando a los migrantes o está ayudando más a los migrantes en el huracán que a los norteamericanos, ¿no? Esa fue una narrativa, entonces esa une estas dos categorías, ¿no? O esta otra, ¿no? Cuando unes migrantes con ataques al sistema electoral. Este tipo de narrativa. El gobierno permite que indocumentados voten ilegalmente en Virginia, ¿no? Está uniendo la narrativa migrante con el ataque al sistema electoral. O la falacia. Bueno, las falacias son más particulares y tienen más que ver con esos ataques, ¿no? Yo creo que también merece mucha atención todas las narrativas. Bueno, tenemos las preelectorales, otra forma de categorizarlas, las preelectorales y las del día de la elección, que tuvimos un par de ellas, no muchas, pero importantes, y las postelectorales que todavía las estamos viviendo, ¿no? Una de ellas es esto que ha salido en estos días, de que los demócratas recibieron, es ya una narrativa que viene más del lado demócrata que del republicano, ¿no? O sea, los demócratas tuvieron 20 millones de votos menos, y eso de alguna manera explica, o no hay otra forma de explicarla, que hubo un engrosamiento por parte de la campaña ganadora y se inventaron unos millones de votos de la nada, ¿no? Entonces, que a su vez los republicanos contrastan con una contranarrativa que dice, no, lo que pasó es que los millones de votos de más se los inventó Joe Biden en 2020. Entonces, al final son dos narrativas opuestas, pero ambas atacan al corazón del sistema. O sea, Y ambas son falsas. Pues, ambas son falsas y ambas están atacando al sistema electoral, ¿no? Entonces, son quizás las más preocupantes, ¿no? Están unidos tanto los creadores y animadores de bulos desde el Partido Demócrata como desde el Partido Republicano para atacar al sistema. Sí, y yo creo, gracias, y yo creo que otra cosa muy interesante también es muchos de las narrativas falsas o de los bulos que identificamos y que se muestran, por ejemplo el de Tim Walz y el dedo no dedo, eso es algo relativamente inocuo, no es importante, pero genera mucho ruido, y eso tal vez también es un debe de los medios tradicionales, porque no ha habido mucho debate en torno a los hechos y a los datos, ¿no? Hay debates en torno a controversias como esta, que si levantó la mano o dijo no sé qué de alguien, que eso en realidad debía ser de lo más irrelevante, ¿no? Pero se habla solo de si el candidato es así, si el candidato es asá, estos ataques a la persona, que también amplifica la prensa tradicional, y que de alguna manera la desinformación pues hace que, o permite que esto se coma el debate, ¿no? Estas tonterías, al final, permiten que se coman el debate, ¿no? Y a mí me gustaría también alguna reflexión sobre qué parte de esta culpa también se tiene en las plataformas nuevas y cómo ha cambiado el juego, la manera que tienen estas plataformas de presentar la información, ¿no? No sé si quieres volver a... Bueno, Sí. claro, es muy buena pregunta. O sea, es verdad que y yo incluso diría que las plataformas, podemos hablar en general, pero claro, si estamos hablando de plataformas que no son periodísticas, en el sentido de que no tienen como misión o como función contrastar la información, facilitar información veraz, ¿no? No sé si aquí se maneja tanto en Estados Unidos ese concepto, ¿no? Del truthful information, ¿no? Que en realidad es la esencia del derecho a la información, de la libertad de expresión. ¿Y qué nos distingue en eso como periodistas o como medios o plataformas de medios frente a otros? Que nosotros no podemos mentir.
Los otros pueden mentir. O sea, a ver, no deben mentir, ¿no? Desde ese punto de vista Puedes ético. cuestionarlo, pero Pero, digamos, no me sorprende que un líder político utilice la mentira como parte de su campaña, o la exageración, ¿no? Como ejemplo de lo que salía antes la campaña el comercial, ¿no? El comercial que hizo Trump contra Harris y al contrario, ¿no? Pero claro, que eso pase entre quienes debemos gestionar los medios con criterios profesionales, que creo que va a un abismo en eso, ¿no? Entonces, de ahí que sea un poco también grave que las plataformas tengan tanto poder, que lo tienen desde el punto de vista económico por el número de usuarios, o que les falten esos criterios éticos o esas normas de comunidad más objetivas, ¿no? Claro, Más muy objetivas. interesante, No sé. porque al final, o sea, está en negocios distintos, ¿no? O sea, el negocio de los medios tiene más que ver con la verdad, el negocio de los políticos tiene que ver más con la persuasión, ¿no? Entonces, el político te puede decir, mira, mi negocio es persuadir, o mi interés es persuadir, yo soy un vendedor de ideas. Los medios no deberían ser vendedores de ideas, ¿no? Vendedores de hechos. Claro. ¿No? Claro. Un ejemplo perdóname, que salía un poco al hilo de uno de los que yo seguí, que tiene que ver con lo que decíais vosotras dos, por ejemplo, el bulo sobre que lanzó efectivamente Trump respecto a que sí hay 320.000 niños desaparecidos, ¿no? Niños no documentados, ¿no? Niños hijos de migrantes o migrantes. Claro, me pareció una noticia tan fuerte, Tan exagerada, sí. además que probablemente estarían en redes de pederastia o de tráficos de órganos, ¿no? Entonces, la verdad que yo no encontré ningún medio principal que tratara el asunto. Sí encontré una información que efectivamente había habido como entre 10 y 15.000 familias que no se habían presentado a registrarse cuando pasaron la frontera y que por tanto pues estaban en una situación como de limbo, ¿no? Pero eso no quiere decir, pero vamos, de 15.000 a 320.000, ¿no? Pues dices, bueno, yo he hecho falta ahí como, o no es un tema relevante en la conversación como el tema del trabajo, ¿no? Que antes destacasteis, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo en la era Trump, etcétera, ¿no? Pues dices, bueno, ¿qué estábamos haciendo, ¿no? Los periodistas de investigación, los periodistas de datos? Estoy segura que a lo mejor esto no lo podéis contestar vosotros porque estabais aquí, ¿no? O si realmente el ruido hizo que todo estuviera en la primera plana y el trabajo de verdad de fondo pues no se haya visto tanto. Esa es mi preocupación, ¿no? Interesante. Y otra cosa que echamos en falta, o sea, digamos, si hubiéramos dicho que en enero nos hubiéramos hecho la pregunta, ¿qué vamos a encontrar en la elección norteamericana cuando estudiemos desinformación este año? En enero hubiéramos dicho, bueno, vamos a encontrar muchísimos deepfakes, muchísima inteligencia artificial haciendo, alterando imágenes, alterando voces, alterando vídeos. Y eso va a trastornar todo el flujo de la información. Y lo que hemos visto es que muy contados incidentes que usen inteligencia artificial para desinformar, o al menos para esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? De los 100 episodios, yo no sé cuántos, pero muy poquito, pues, ¿no? En general quizá ha sido, y esto ha pasado yo creo que en todos los procesos de 2024, es muy pronto. Y también el AI tiene un hype, unas ganas de que llegue cuando no ha llegado, que yo creo que nos ha hecho pensar esto al principio. Pero yo por coger el guante de lo que hablábamos antes y de lo que has dicho, Carmen, de que el político está en el negocio de la persuasión. El periodismo está, si no el negocio, tiene la misión de contar los hechos, ¿no? Las redes sociales están en valga la redundancia, el negocio de hacer dinero, nada más. No tienen otro interés, ¿no? A Elon Musk o a quien sea, todo y que en realidad sí que cumplen una función electoral, porque los algoritmos dicen qué noticia va primero, qué noticia va después, cuál se amplifica, cuál se repite, cuál no. Las noticias, la información o los hechos no son importantes, son los contenidos en general, ¿no? Y yo creo que una reflexión muy importante, y luego para pasar a el papel que debe tener la prensa, los medios y sobre todo los periodistas, más allá de las instituciones,
es que yo creo que algo muy importante, quizá muchos de ustedes cuando terminen el programa no trabajen ya para un New York Times o un Miami Herald o lo que sea, sino que decidan, yo voy a trabajar por mi cuenta y subiendo, tener mi propio programa en YouTube, ¿no? Entonces ahí es básico que el periodista o el que lo quiera hacer se adhiera, se autoadhiera a esta responsabilidad de contar los hechos, seguir este proceso que nos lleve lo mejor posible a la veracidad, que no la verdad. Al final, la veracidad o el truthfulness es un proceso, es hacer bien las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es básico para salir de estos problemas, ¿no? Para, o por lo menos para no seguir cavando en el mismo hoyo en el que estamos, ¿no? Incluso que lo pregunto también a la audiencia, ¿no? O sea, en bastantes ocasiones a lo largo de estos años que llevamos trabajado también con verificadores, o sea, porque esta plataforma la hemos hecho con Maldita, pero en realidad, podríamos decir, ¿siguen haciendo falta verificadores ajenos a los medios? ¿O realmente somos los medios y los periodistas los que tenemos que hacer ese contraste de fuentes, ese contraste de noticias? Que es parte del mismo, De la de calidad misma de ser, función. ¿no? De la función de prensa, ¿no? O sea, tenemos ahí como esa, que está bien para determinar, quizá en un momento determinado histórico de crecimiento de bulos. No sé qué pensáis, ¿no? Si habéis hecho una reflexión sobre eso, Ana o Daria, no. Creo que sí, porque, bueno, por ejemplo, en La Opinión y El Diario eran medios que, pero cada día tenían como 10 noticias diferentes que cuando vea CNN o medios más grandes, ellos no las tenían así, tal vez tenían 2, 3 mayores, pero la cantidad de medios que tenían ellos a comparación de CNN u otros era como más grande. Yo sentía que la razón tal vez era justamente el fact-chequeo, que CNN tal vez hacía un fact-chequeo más intenso, más profundo, para poder publicar estas noticias, mientras que, bueno, en el caso del diario y La Opinión no era así, era como que realmente pongamos 20 noticias hoy, 20 noticias mañana y 20, y pues yo pensaba tanto contenido subido, muchas veces se pierde ahí ese tema del fact-chequeo, y yo siento que sí ahí es importante tener más compañías, no sé, o más medios que hagan el fact-chequeo tal vez ajeno a esos. ¿Dentro de los medios o fuera? Yo creo que en este punto a veces sería afuera. Creo que cuando es un medio fuera tiende a ser más crítico y como que, como dicen, a darle más duro, ¿no? A qué están diciendo y qué es cierto y qué no. Porque muchas veces también dentro del mismo medio pueden tener ese bias de que, es que como somos parte de, no tener ese bias, yo creo también. Iba a decir algo parecido, que siento que una compañía externa va a ser un poco más independiente y no va a estar bajo el punto de vista del medio. Sí, creo que cada medio debería tener una persona que se encargue de fact chequeo, porque hay cosas muy básicas que sí debería revisarse, pero creo que también el periodismo consiste mucho en colaboración. Entonces me parece que hay que ver más allá, sobre todo con temas tan sensibles como lo es la política. Sí, pero, perdón. Bueno, es un poco relacionado al tema de fact-chequeo y como todos los hallazgos que encontraron, ¿cómo ustedes creen que la nueva generación de periodistas corte la brecha, yo creo, de desinformación con las diferentes comunidades? Porque lo que pasa mucho es que también, ¿cómo es que estas audiencias de distintos contextos, distintos privilegios, clases sociales, acceso a la información, a la educación, cómo estas personas no asumen esto como verdad, la desinformación como verdad, cuál es el papel de la nueva generación de periodistas en acercarnos más a ellos, porque luego también hay una desconfianza en la prensa, porque ven, ¿no? a las instituciones periodísticas aquí, a los medios como acá, y que no hay un acercamiento. Entonces, ¿qué creen ustedes que es el papel que debemos hacer, no solo en Estados Unidos, pero pues en general? Sí, sí, si os parece, son dos preguntas o comentarios diferentes. Yo creo respecto de lo primero, yo no estoy totalmente de acuerdo porque la prensa es una institución democrática. Y como toda institución democrática, como puede ser un tribunal, como debería de ser un poder legislativo, se deben a un debido proceso, ¿no? Due process. Hay una manera de hacer las cosas. Los medios y los periodistas deben hacer el fact-checking por rutina, es lo normal. Antes de publicar algo, compruebo si es verdad, como bien decía Ana, ¿no?
yo creo, por otro lado, aunque un fact-checker puede ayudar, tiene el peligro de, atándolo con la otra idea, de ayudarnos o de contribuir a que se pierda confianza en las instituciones que ya estaban, ¿no? Porque ahora yo ya no puedo confiar, por ejemplo, en el New York Times. Necesito un tercero que le haga el fact-checking. Y eso es malo para los medios y malo para esta conexión de la que hablas tú con la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que lo aleja un poco, pero no sé vosotras. Yo efectivamente pienso que o recuperamos como periodistas y como medios la confianza de los lectores o seguirán apareciendo nuevos fenómenos, pseudomedios, que tendrán sus pequeños nichos, tendrán su... Pero vamos, que luego cierran porque cambian de manos y desaparecen, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos eso? Yo creo que volver a las esencias del periodismo, ¿no? Del periodismo de verificación y no dejarnos llevar, que creo que nos pasa especialmente estos últimos años en todos los Occidente, con la polarización política. O sea, porque al final las propias tendencias políticas, y aquí en este país son solo dos, bueno, creo que son solo dos por el sistema presidencialista, ¿no? En España tenemos más fuertes, 5 o 6, ¿no? Pero es partidos, en el sentido de, bueno, pues estos son prensa partidista de este lado y esta de este otro, ¿no? Entonces al final hemos entrado un poco en su juego. Explico, entonces a lo mejor tenemos que volver a recuperar esa lucha por la independencia, de la independencia interna del periódico y la independencia externa de la prensa o de la televisión, ¿no? La lucha por la reputación al final, pues, o sea, la credibilidad está relacionada con la reputación. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de acabar con la desinformación? Teniendo información de calidad, ¿no? Entonces, y la información de calidad tiene que ver con que tú desde el medio verifiques las fuentes, ¿no? Y estés en ese negocio de la búsqueda de la verdad. O sea, eso es lo que tú estás vendiendo, ¿no? Si tú vendes la búsqueda de la verdad, o esa ambición por transmitir los hechos con veracidad, tú estás agregándole información de calidad. Entonces, esa es una de las patas, ¿no? Esa es una de las patas de la lucha contra la desinformación. O sea, información versus desinformación, ¿no? O sea, la información buena. Pero luego también hay otro componente que es la educación digital de las audiencias, ¿no? O sea, en la medida que tú tengas unas audiencias más inteligentes digitalmente, son menos proclives a desinformarse, a creer en estos bulos, ¿no? Tienen como un sexto sentido más desarrollado, ¿no? Y eso también, yo creo, y creo que este 2024 nos ha enseñado que las audiencias vienen aprendiendo, ¿no? O sea, en parte yo creo que el tema de por qué no hemos visto tanto deepfake es porque la gente ya no se lo cree tan fácil, ya han aprendido que ese vídeo de Trump enamorando a Kamala, por ejemplo, que circuló tanto, muy divertido, bueno, es fake, obviamente es fake, pero esa es una forma de aprender aceleradamente que esas cosas pueden hacerse y no necesariamente todo lo que tú veas te lo vas a creer, ¿no? O sea, ya... En la parodia, ¿no? Se usa mucho en la parodia. La parodia, de alguna manera, es educación. Lo que pasa es que yo veo aquí una dicotomía y tiene que ver, tenemos en el centro la reputación y la efectividad de los medios como agentes de cambio en una democracia. Y eso tiene una relación con dos cosas que ustedes mencionaban muy interesantes. Por un lado, el fact-chequeo, que yo creo que es un baile de dos. Me imagino un salón y me imagino que el fact-chequeo, como ustedes dicen, es un obligatorio paso para todos los medios, porque es la primera parte de la reputación, pero también se necesitan medios o organizaciones que contrapongan ese fact-chequeo para evitar el bias que tiene cada uno. Eso es un lado, pero está al otro lado algo que ustedes decían muy importante. El negocio de la política es seducir. ¿Cómo seducen? A través de las emociones que tiene la gente que nos está leyendo como medios. ¿Qué es lo que está pasando con los medios? Los medios no están leyendo a las personas que los leen. ¿Por qué son tan efectivas estas campañas de desinformación? Porque llegan a los medios. Que es, yo esta mañana estaba escuchando una entrada. Y a los miedos Sí. también. Bueno, yo esta mañana estaba escuchando a Ángela Patricia Llaniot preguntándose qué fue lo que pasó con el voto latino y Trump, por qué la gente está votando. Y cuando yo analizo el discurso de dos personas, entre ellas una colombiana, y ya les digo por qué les cuento esto, es sencillamente tenemos un miedo
está el miedo, bueno, de todo lo que pasó, el fenómeno en Venezuela, que está impactando a toda la región. Está el miedo de que el tren de Aragua está aquí, que ustedes creo que lo mencionaron en algún punto. Sí, ¿Hay verdad de eso? esa Sí, es una constante, ¿no? pero exactamente, creo que hay una desinformación constante sobre el tema, pero también está el hecho de que debajo de eso hay el miedo. Son comunidades que vienen de gobiernos autocráticos. Si nosotros miramos a Florida, Cuba viene de un gobierno autocrático. Los venezolanos vienen de un gobierno que se está convirtiendo aquí ya claramente se está manifestando abiertamente como autocrático. ¿Por qué los medios están leyendo eso para atacar esos miedos y de construir esos mitos? Ahí nosotros tenemos un deber como medios que no estamos viendo. Creo que es algo para... Complementas lo que decíamos, ¿no? Sí. Más que pregunta, un comentario y bastante relacionado a lo tuyo, que no me gusta decirlo de forma general porque suena, no sé, algo reductor, pero caemos en lo que decían antes, la superficialidad de estas noticias, como que ¿qué me está diciendo que no puedo ir y ver yo en un video? O que no puedo, no sé, repetir el clip de lo que dijo Trump, ¿verdad? Entonces, la cuestión es de que ¿qué tanto poder tenemos nosotros como reporteros dentro de estos espacios también? Porque yo siento que siempre que es complicado cuando estás en una sala de redacción y vos como reportero querés hacer tu trabajo y luego la junta editorial dice, todo el mundo está hablando de esto, escribe una nota de 100 palabras. Claro. Entonces, creo que realmente es importante que hay espacio para estas conversaciones, que nosotros como estudiantes, como gente en desarrollo, pónganle, aprendamos a usar nuestra voz para decir, epa, esto no, algo con lo que yo voy a jugar. O sea, no vas a usar mi nombre para diseminar algo que no he comprobado, que no he verificado. Creo que eso, o sea, creo que eso juega un rol en mucho de estos titulares amarillistas que vemos. Y yo creo que ahí también influye, y eso pues simplemente son los medios de hoy, ¿no? La inmediatez, ¿no? Hoy en día, claro, algo se puede publicar así. Antes de que apareciera en la televisión, había que esperar al día siguiente para la prensa, por ejemplo, ¿no? Hoy la radio y la televisión no se hacían en vivo, ¿no? Sino que se recopilaba y había más tiempo. Después con la televisión, por supuesto, se pasa al día, pero había recursos y se hacía el trabajo. Ahora el recurso tiempo es muy distinto, ahora hay una inmediatez, pero también el recurso económico, el dinero que tienen las redacciones y los periodistas a su disposición, no es el que era, ¿no? La institución no solo se ha erosionado por culpa de los políticos o de las redes sociales, también en parte se ha erosionado a sí misma, ¿no? Yo me apunté viniendo en el avión, vi la película que no la había visto de Civil War, que no sé si habéis visto. Entonces hay un momento ahí que es la historia de dos fotoperiodistas, una senior y otra joven, en un mundo un poco distópico, ¿no? De ataque al Capitolio, de guerra civil en los Estados Unidos. Hay un momento muy interesante de un periodista mayor que les dice, esto habéis perdido cuando dejasteis de creer en el poder del periodismo. Claro, al final es decir, yo comprendo lo que dices, internamente convencer a un redactor jefe, a un editor, decir, mira, esto no es importante, tengo esto otro, en cambio, ¿no? O sea, he venido trabajando un trabajo de investigación de fondo, entonces tengo esto otro. Pues creo que esa es la batalla un poco también de lo que están haciendo muy bien algunos medios, es decir, pues investigar, gastar dinero en investigar y gastar tiempo en investigación, ¿no? A creer en el poder del periodismo, ¿no? Un periodista puede hacer caer un gobierno, puede hacer caer un fiscal general del Estado, ¿no? Y esto lo vemos, aquí lo hemos visto, lo hemos aprendido en los Estados Unidos con claridad, ¿no? Los que somos un poco más mayores, y hay que volver a eso, ¿no? Una pregunta, ¿ustedes consideran que esa falta de confianza para los medios tiene relación con la inmediatez de las noticias que hay ahora? Con la inmediatez. No solo, pero es indudable que si un periodista lo único que hace es retuitear o postear una foto, o sea, si rascas no hay nada, ¿no? Copiar y pegar. Yo muchos colegas, amigos, familiares míos me dicen que te asomas a la prensa
y todos los titulares son iguales. Entonces, bueno, pues a lo mejor si vienen de agencia, pues a lo mejor en prensa local puedes entender, pero si no quiere decir que no le has dedicado tiempo, o sea, que no has hecho reporteo, no has ido a las fuentes, te tragas las fuentes que te dan directamente las notificaciones. Y al final es la parte más fácil, pues, y es lo que termina intoxicando el espacio de la información. O sea, lo que decía Ana, ¿no? Si tú comparas un medio de estos, no me acuerdo la hora o no sé qué, que tenía 12 noticias en 12 horas. Entonces, oye, al final estás haciendo muy poca... Muy poca chicha, ¿no? O sea, estás haciendo pues la parte fácil y al periodismo hay que exigirle la parte no tan fácil porque... lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Y de nuestra vocación de decir, pues fácil no es, ni nunca ha sido fácil defenderse de las injerencias políticas, ni incluso de los avisadores, de los anunciantes, pero ese es el poder de nuestra profesión, ¿no? El trabajar o el dedicarse, lo repetimos, a los hechos, no a las emociones, ¿no? Que a veces estas noticias pequeñas, clickbait y tal, lo que quieren son elicitar emociones, no informar a la gente, ¿no? En eso yo creo que estos medios fallan al hacer las cosas de esta manera, ¿no? No es lo que la ciudadanía debería de pedirles, ¿no? Al mismo tiempo es verdad, creo yo, que a muchos medios tradicionales hay que pedirles también, entiende a la ciudadanía y busca la manera de acercarte a ella, ¿no? Porque eso claramente tampoco está pasando del todo, ¿no? Y que la gente a veces no encuentra eso en un foro, como decías tú, ¿no? La antigua Complutense, que no me acuerdo tu nombre. No, pues Liz, ¿no? Que decías tú, que el periódico, la antigua Complutense, ¿no? Que el periódico no me da mi información de este tema del tren de Aragua o de tal cual o del asunto. Dices, ¿qué pasa? ¿Dónde estáis? No habla de lo que nos interesa. ¿No? Escucháis a lo que dice vuestra gente en los foros o en las cartas al director o en lo que fuera. Es que es eso, o sea, yo esta mañana cuando escuchaba eso, porque mi preocupación es entender que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque es que es una vaina muy counterintuitive que tú estés votando por una persona que ya dijo que va a hacer más deportations y que por la complejidad del sistema migratorio aquí va a haber familias separadas, va a pasar todo este tema de los niños que van a ser otra vez separados con un riesgo de caer en manos de la delincuencia transnacional de nuevo. Y era justamente lo que tú dices. La gente decía, digamos que el clamor en general, entrevistaron a un mexicano, un cubano y un colombiano. Y el clamor general era como, yo sé que Trump no nos va a entrevistar a los que hacemos las cosas bien. Está bien. ¿Qué es bien realmente aquí en un sistema tan complejo, tan difícil de navegar? ¿Y qué pasa entonces, por ejemplo, con la gente que entró hace 20 años que no tiene papeles? Porque aquí nacionalizarse es mucho más difícil, que ha hecho las cosas bien, que paga impuestos, pero que evidentemente no ha podido tener papeles. Entonces ellos, ¿dónde cae la categoría de bien? Y mucha de esa gente cuando... No delincuentes, ¿no? No delincuentes. Gente que trabaja y muchas veces definitivamente no, o sea, no, como que no estaba muy segura, ellas lo decían como un acto de fe y de corazón, pero se notaba que no había una información real debajo de ese argumento. Muy cierto. Totalmente, totalmente. Creo que estamos de tiempo ya para terminar, ¿no? Así que agradecer a Loreto y a Carmen, también a Ana y a Darian y a la escuela y a CUNY la invitación. Yo, de hecho, uno de los primeros trabajos que tuve como profesor fue en Queensborough Community College, ¿no? Así que, bueno, me da gusto volver aquí también a esta universidad. Así que gracias por tenernos, gracias también por reflexionar con nosotros y pues la conversación seguirá, ¿no? Haremos algo. Exacto, también. Ya. Ay, gracias. Pregunta, ¿ustedes les molestaría compartir esto con nosotros? La información de las slides. No, y tenemos mucho más, si quieres. Sí, Más, sí. incluso, sí. Y a mí sí me interesa. Gracias a la gente que está en casa también. Yo no sé, yo sí creo que estoy trabajando justamente un movimiento en TikTok, gratis y el otro que está develando la belleza y la de cáncer por eso.